enormemente de estar haciendo en el mes de enero un evento de esta naturaleza, y hemos tenido una acogida notable. Así que agradezco a los participantes que ya se han conectado y a los que están por hacerlo. Nosotros venimos saliendo de un primer Congreso Nacional de Educación Superior que se organizó en Chile por AEQUALIS. Fue una experiencia notable que demostró el interés por este tipo de eventos por una parte, pero sobre todo por exponer trabajos de distintas personas que trabajan en las distintas instituciones de educación superior de nuestro país. Y en este congreso participaron además representantes de 7 países, tanto de Latinoamérica como de Europa. O sea, todo un éxito para un primer evento de esta naturaleza. Nos dejó muy orgullosos, por eso se los cuento, y porque aprovecho de convocarlos al segundo, que esperamos hacer el año 2023. Se presentaron a ese congreso más de 160 trabajos, de los cuales pudimos solamente seleccionar y exponer 80, o sea, la mitad. Eso demuestra el interés por este tipo de eventos. Por lo tanto, estamos muy contentos de esa experiencia y la queremos compartir con ustedes, y desde ya invitarlos a preparar trabajos para el segundo Congreso Nacional que, como les digo, esperamos realizar en el año 2023. Hoy día nos convocó primero un estudio que hizo el Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior de la Universidad de Santiago, y que nos hizo llegar su director, nuestro amigo Víctor Salas, que está hoy día aquí y que va a dirigir el panel posterior, y en el cual participa también Lilian Soto, que está con nosotros. Nos llamó la atención el contenido de ese estudio, porque relata las modificaciones que se han producido en la estructura de género en la educación superior. Nos mostró la distribución de la matrícula por sexos en la actualidad y nos dio pistas de los movimientos que en esta materia se están generando a nivel de la educación superior a futuros, o se estarán generando. Por lo tanto, un tema de extraordinaria importancia. Y nosotros nos inspiramos en ese tema que nos presentó el observatorio para generar un webinar que diese continuidad a una preocupación que ha tenido AEQUALIS desde hace un tiempo sobre el tema de la paridad de género. Y dijimos, aquí hay elementos suficientes como para inspirar un buen panel de análisis y estrategias para enfrentar las brechas de género en educación superior. Algo a lo que se le dio publicidad en algún momento, pero que no ha ocupado muy especialmente la atención en el país, y nosotros estimamos que es un tema de primer orden. Y entonces hoy día vamos a tratar de unir ambos eventos, tanto el estudio del Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior de la USACH, como el tema de la paridad de género. Y entonces hemos invitado a 3 especialistas de lujo que nos acompañan hoy día: Erika Castillo, Teresa Valdés y Javiera Arce. Javiera lo está haciendo desde Londres, nos está acompañando desde allá, donde está iniciando sus estudios de especialización. Y vamos a hacer un panel de análisis y estrategias para enfrentar las brechas de género en la educación superior. Así que creo que vamos a tener un muy lindo evento. Yo, a nombre de la Fundación AEQUALIS, quiero agradecer a los panelistas, al director del Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior de USACH, a Liliana, que la acompaña, y alegrarnos de que realmente estamos ya con una asistencia muy buena, y creo que se va a incrementar en los próximos minutos todavía, y por lo tanto invitarlos a iniciar este panel en el cual hemos depositado muchas esperanzas por la calidad de quienes participan en él. Muchas gracias a los participantes y
Recuerden la invitación que les dejo pendiente para participar, no solo en todos los eventos de Acualis, que son varios, sino especialmente en el próximo segundo Congreso Nacional de Educación Superior, que ya estamos empezando a preparar. Muchas gracias, don Iván Navarro, presidente de la Fundación Acualis, por estas palabras introductorias. A continuación le vamos a dar la palabra a los expositores que van a presentar el estudio al cual ya se refirió. En primer lugar, presentar a Víctor Salas, quien es académico del Departamento de Economía y profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile. Él es ingeniero comercial en Economía de la Universidad de Chile, doctorandus en Economic Science y Master of Arts in Economics de la Catholic University de Leuven, de Bélgica. Bueno. Sus áreas de interés son macroeconomía y política económica y economía de la educación, con producción académica en ambas áreas y consultorías nacionales e internacionales. Él es director del Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior, con investigación y publicaciones permanentes del Observatorio sobre los distintos aspectos y problemas de la educación superior chilena. Finalmente, Víctor es un experto colaborador permanente de Acualis a través de participación como expositor en jornadas y también en la producción de columnas y publicaciones. Junto con él va a presentar Lilian Soto, quien es estudiante de último año de la carrera de Ingeniería Comercial con mención en Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Posee un diplomado en Liderazgo y Derechos Estudiantiles de la misma casa de estudios. Además, ella es coordinadora del equipo de investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de Educación Superior de la USACH, donde ha realizado 5 publicaciones, las 2 más recientes referidas a financiamiento de la educación superior chilena, niveles, tendencias y concentración, y el segundo es matrícula por sexo en la educación superior chilena y brecha en el ingreso futuro esperado de sus estudiantes. Así que, base a esta presentación, a Víctor y Lilian les damos la palabra. Muchas gracias. Okay. Bueno, buenos días a todos. Oh, ahí está. Ok, vamos a comenzar nuestra presentación diciendo una información que creo que es relevante decirla al principio. Nosotros estamos como observatorio e incluso como personas, digamos, iniciando recién nuestra exploración en el tema de género, el análisis de los problemas de género en el país y en educación superior. De tal forma entonces que lo que hicimos fue buscar un punto de partida que tiene que ver con hablar de la matrícula sexo y derivamos claramente en la situación de rapidez, ¿no? Porque la realidad lo dice, llegamos a que sí existen brechas en el ingreso futuro esperado, tienen los estudiantes que egresan de la educación superior en Chile. Y eso hizo que nos metiéramos a trabajar en esta materia y vamos a seguir haciéndolo y le vamos a entregar una parte al final de esta presentación, un avance de algunas exploraciones que estamos desarrollando hasta la fecha. Sigue, por favor. La próxima. Intentaremos, digo, hacer un análisis de género de la educación superior, aunque en esta reunión presentaremos resultados sobre sexo, entregando los resultados de la minuta que ya se ha referido. La presentación la haremos junto con Lilian, que ella es coordinadora de los ayudantes de investigación del observatorio, y principalmente porque es la principal impulsora de este enfoque de trabajo del observatorio. Sigamos. Algunos datos concretos nos permiten afirmar o preocuparnos del problema. Sabemos que la población chilena, en la población chilena existen más mujeres que hombres, 51,1% versus 48,9% respectivamente, según el último censo del INE. Y en particular hay muchas mujeres estudiando en educación superior, como lo vamos a ver. También sabemos que existe una gran brecha en los ingresos que perciben hombres y mujeres. La OCDE reconoce que las mujeres ganan menos que los hombres.
existiendo una brecha salarial por género de 12,5% en los ingresos para el año 2019. La encuesta suplementaria de ingresos del INE informa que en el año 20 la brecha de ingresos medios entre hombres y mujeres es a la vez de 20,8%. La distribución de la matrícula por sexo, de la matrícula total de la educación superior, muestra un quiebre en la tendencia desde la década del 80 al 2000, donde las mujeres tuvieron un alto acceso a la educación. Si uno ve la gráfica, ¿puedes mostrarla un poquito, por favor? Lili. Próxima. La gráfica que nos muestra que desde los datos que tenemos disponibles de 1984 hasta el año 2000, 2006, por ahí, ¿no es cierto?, se ve que las mujeres están presentes, claro, pero son menos siempre, permanentemente, que los hombres. En cambio, vuelve atrás, por favor, lo que vemos a partir del 2009 es que ocurre un cambio fuerte y la matrícula total de las mujeres supera a la de los hombres. Situación que se sostiene de ahí en adelante con niveles de matrícula mujeres cada vez mayores que la de los hombres. En el año 2019 la matrícula total de educación superior ascendía a 1.194.110 estudiantes, de los cuales el 52,97 corresponde a mujeres, mientras que el 47 corresponde a hombres. Volvamos al gráfico. Lo interesante de este gráfico es que no solo se produce un cambio notable en la matrícula de mujeres, sino que además es una presión continua de las mujeres de entrar a educación superior durante por lo menos los años siguientes, desde 2009 hasta el 2016, 18, prácticamente 19. Abriendo la brecha. Esta vez esta es una brecha positiva para las mujeres, ¿no es cierto? Hay más mujeres que hombres entrando a la educación superior y en la matrícula de educación superior. Siguiente. Entonces, para poder analizar los resultados y darnos cuenta de que este es un fenómeno permanente, en lo que necesariamente llegamos a encontrarnos con los ingresos que las mujeres están obteniendo en la educación o desde la educación superior. Y para la presentación del análisis que sigue, voy a dejar a Lilian como un honor, digamos, que siento que no solo le debo entregar, sino que corresponde que lo haga, para que ella presente este punto que me parece muy relevante en los resultados que hemos logrado. Lili. Gracias, profe. Bueno, la metodología que utilizamos para realizar este análisis de ingreso futuro esperado consistió en tomar los datos de Mi Futuro del año 2019 con 1.134.000 estudiantes y agrupar en 5 rangos de ingreso futuro esperado que van por montos de 500.000, de manera que el primer rango corresponde a los ingresos menores a 500.000, luego entre 500.000 y 1 millón, y así hasta el rango 5, que es más de 2 millones. Cabe mencionar que esta información corresponde a los ingresos que los y las tituladas declaran al Servicio de Impuestos Internos. Entonces voy a presentar el análisis del ingreso futuro esperado al primer y al cuarto año de egreso, de manera que podamos ir comparando. En las universidades, al primer año de egreso se observa que en el rango 1, de ingresos menores a 500.000 pesos, se ubica el 0,96% de los estudiantes, de los cuales 4.700 son mujeres y 1.390 son hombres. Luego en el rango 2, con ingresos entre 500.000 y 1 millón, se concentra la mayor cantidad de estudiantes, que corresponde al 64,69%, y de ellos resulta que 267.000 son mujeres y 148.000 son hombres. Es en este rango donde está el 41,6% de las mujeres matriculadas en las universidades, lo que nos permite concluir que son las rentas de parte importante de las futuras profesionales mujeres. Finalmente, en el tercer rango se ubican 11.292 mujeres versus 14.000 hombres, y el primer año de egreso ningún estudiante percibe más de 2 millones de pesos.
Luego, al cuarto año de egreso, la cifra de quienes perciben menos de 500.000 disminuye en 3.814 personas, quedando 2.343 egresados. Sin embargo, solo permanecen 2 hombres en este rango, correspondiendo todo el restante a mujeres. Es decir, en el primer rango quedan 2 hombres y 2.341 mujeres. Por otro lado, el número de egresados de sexo masculino que perciben más de 2 millones de pesos pasa de 0 a 34.665, mientras que para las mujeres, aún siendo más que los hombres, solo 20.250 de ellas alcanzan a percibir más de 2 millones de pesos. Bien, acá podemos ver la comparación más gráficamente, donde de los más de 1.000 estudiantes hombres, en el primer rango, solo quedan 2 al cuarto año de egreso, misma cifra que para las mujeres se reduce solo a la mitad. Y en el otro extremo, para el quinto rango, más de 34.000 estudiantes hombres se ubican en este rango y solo 20.000 mujeres lo hacen, aun cuando como dije anteriormente, son más que los hombres. Podemos concluir entonces que los hombres tienen mayores posibilidades de aumentar su ingreso a mayor tiempo de egreso, lo vimos al primer y al cuarto año de egreso, mientras que las mujeres, si bien también aumentan sus ingresos, en general lo hacen en menor medida que los hombres. Calculamos también una brecha esperada en los ingresos y en la empleabilidad, considerando la matrícula de primer año de la totalidad del sistema de educación superior, es decir, considerando todos los tipos de instituciones, con lo que pudimos concluir que en la distribución por sexo, en los ingresos futuros esperados, existe una brecha esperada en los ingresos de los y las estudiantes que se encuentran en primer año, dada la carrera que estudian y su sexo. La estimación que hicimos indica que para el 2017, de todas las mujeres que estaban en primer año, se espera que perciban 916.849 pesos al cuarto año de egreso, mientras que para los hombres este valor llega a 1.123.089, quedando una brecha esperada de 18,36%, que es una cifra similar a la brecha laboral estimada por la OCDE. Mientras que para el 2019 la brecha disminuye, llegando a 15,48%. Y por otro lado, en la empleabilidad estimamos para el año 2017, de las mujeres que estaban en primer año, se espera que el 69,61% esté empleada a su primer año de egreso, mientras que para los hombres se espera que el 74,78% lo esté, quedando una brecha esperada en la empleabilidad de 5,17 puntos porcentuales. ¿Profe? Silenciado aquí. Nosotros quisimos avanzar, estamos avanzando en el observatorio respecto al análisis de las carreras, porque el dato que tenemos sobre el ingreso futuro esperado es global. De eso nos permitió separar a todos en los niveles de ingreso que declaran las mujeres, digamos, y los hombres. Entonces, pero eso es global. Necesitamos saber qué pasa con las carreras que estudian las mujeres, ¿no es cierto?, y qué destino eso tiene respecto de sus ingresos futuros esperados en términos de si colabora o no colabora. Eso, este perfeccionamiento, esta mayor formación en generar menores brechas o mejores resultados en el estudio. Entonces, determinar qué carreras estudian las mujeres en la educación superior nos va a permitir pasar de un análisis de la matrícula universitaria por sexo a un análisis de enfoque de género de ellas. Claro, evidentemente vamos a descubrir las dificultades que se observan en el desarrollo de las mujeres. Se busca conocer la distribución de la matrícula de primer año por sexo, principalmente porque la matrícula de primer año representa las tendencias futuras de la matrícula total. Ese es el sentido de haber tomado el primer año. Desagregada por áreas de carrera, para lo cual se utiliza la clasificación de la OCDE. ¿Seguimos? Lili. La próxima. Entonces aquí lo que tenemos es la matrícula de primer año de las mujeres por conocimiento, y lo que queremos mostrar, ¿no es cierto?, con este gráfico es simplemente de que la mayor cantidad de mujeres, digamos, que entra en primer año a la educación
superior lo hace en el área de conocimiento de la salud, en las carreras que corresponde a esa área. Y lo mismo pasa con educación, aunque educación, si ven ustedes ahí, ¿no es cierto?, todavía tiene un comienzo de caída en el año 18, y salud permanece relativamente estable en los años recién pasados. Digamos. Sigamos al otro. Y en el caso de los hombres, la matrícula que observamos ahí es la que preferentemente los hombres tienen, digamos, ¿no es cierto? Y esas están en las carreras correspondientes a tecnología y en administración. Y siguen claramente, se diferencian del resto de las áreas de conocimiento de la OCDE. Sigamos. Entonces, para realizar este análisis, se selecciona el análisis del ingreso futuro esperado por carreras. Se seleccionaron solo aquellas carreras de pregrado que se imparten en universidades. Sabemos que esto representa alrededor del 30-33% de la matrícula total. Entendemos también, y en eso estamos, de que lo que hay que hacer es un análisis de las carreras técnicas, ya que lo que pasa ahí es que tenemos los FT, con una gran presencia, pero también en los IP, la mitad más o menos de la matrícula que tienen los IP corresponde a carreras técnicas, de tal forma entonces que ahí hay un interesante resultado que esperamos observar, propio de las carreras de técnico, ¿no es cierto? Entonces, este es un análisis que hemos hecho solo para las carreras universitarias, que entregan grado de licenciatura. Luego se seleccionaron las 20 carreras con mayor matrícula de hombres en un primer listado, y en un segundo listado las carreras con mayor matrícula de mujeres, lo que finalmente permitió seleccionar a las 10 carreras con mayor diferencia de sexo, tanto en hombres como en mujeres, cuyos resultados son los que se presentan en las tablas siguientes. Y aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, es la diferencia, la mayor diferencia que hay. En enfermería hay una gran diferencia en la matrícula de mujeres, y ahí están, ¿cierto? En psicología, en obstetricia, en fin, ahí podemos observar. Y lo importante desde el punto de vista del ingreso futuro esperado es que los ingresos promedios están en estos niveles que se señalan ahí, 714.000 al primer año y 1.030.000 al cuarto año, perdón. El siguiente, por favor. En el caso de los hombres, la cuestión es distinta, digamos, ¿cierto? Las diferencias que favorecen la matrícula de hombres, hay más hombres que mujeres en ingeniería civil e industrial, y la renta es de 1.481.000 y de 2 millones al primer año y de 2 millones al cuarto año. Y así sucesivamente para las distintas carreras que tenemos en este listado de las 10 primeras. Entonces, los ingresos promedios ponderados dan 1.132.000 al primer año y 1.676.000 al cuarto año. Digamos, las conclusiones o los resultados preliminares que nos dan este estudio, esta situación que observamos más bien, ¿no es cierto?, es que las carreras que estudian más intensamente las mujeres tienen al primer año de egreso rentas futuras esperadas más bajas que las carreras que preferentemente estudian los hombres. Muestran una brecha de IFE entre, este es un IFE futuro esperado, ingreso futuro esperado, claro, entre carreras de 36,9%, es una brecha bastante alta, digamos, de 714 a 1.132.000. Y diferencia que se mantiene y aumenta levemente al cuarto año de egreso, donde la brecha observada llega a 38,5. Yo diría consolidando la situación de brecha hombre-mujer, digamos, ¿no es cierto?, que observamos o que se observa en general en la sociedad y en el mercado laboral. Y ahí pasamos de una renta de 1.030.000 en el caso de las mujeres en el cuarto año y de 1.676.000 promedio de estas 10 carreras, ponderado, claro, ese promedio de estas carreras al cuarto año. Sigamos. Comentarios finales. Yo diría que lo que tenemos aquí es una situación de... primero que nada, nosotros
como primerizo seguramente en el tema, reiteramos que hablar de sexo no es hablar de género. Sin embargo, es un punto de partida necesario para cualquier política pública, digamos. Existe una realidad que se debe captar para buscar explicaciones. Los datos son los datos. Eso es importante siempre de tener presente. Y las brechas de género en educación superior están ahí y muestran clara diferencia entre los ingresos que obtendrán las mujeres y los hombres de sus estudios en educación superior. Esto es lo que está ocurriendo y es bueno saberlo. El paso por la educación superior podría sugerir esta información, o la universidad no cambia la situación. Pareciera ser que ese es un punto central de esta observación que estamos haciendo. La brecha de IFE, de ingreso futuro esperado observada, está en relación directa con las condiciones del mercado laboral y el comportamiento social. Las investigaciones sobre las causas posibilitarán, claro, de estos fenómenos, digamos, ¿no es cierto?, posibilitarán el diseño y la aplicación de política pública para la incorporación de mujeres en todas las carreras y en todas las instituciones de la educación superior, sin duda. Y cerramos. Gracias. Eso es. Bien, muchas gracias a Lilian y Víctor por la presentación de estos datos, de este estudio, que en el fondo lo que buscamos sea un insumo para la reflexión que viene, porque evidentemente nuestros panelistas también lo van a abordar desde la institucionalidad, desde la legislación, desde la experiencia que ha ido ocurriendo en nuestro país en esta materia en el ámbito de la educación superior. Y en ese sentido vamos a iniciar este panel, en la cual tú, Víctor, vas a actuar de moderador, así que te doy la palabra para que coordines este espacio del webinar. Ok, entonces lo que tenemos en este panel es la presentación y la opinión de distinguidas colegas, digamos, de investigadoras en esta área, que me honra, digamos, que estén presentes y que podamos hacer un análisis y un debate sobre el tema. Primero va a presentar Erika Castillo, que es vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación. Después Javiera Arce Rifo, investigadora sobre temas de género y educación superior, y terminará Teresa Valdés, observadora de temas de género y de equidad en Chile. Entonces partamos con la presentación de Erika Castillo. Ella es licenciada en educación, con mención en español, profesora de español y magíster en artes, con mención en literaturas hispánicas de la Universidad de Concepción, doctora en filología española de la Universidad Complutense de Madrid, de España. Últimamente ha estado a cargo de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación. Ha desarrollado estudios de género, participando en la elaboración de instrumentos de apoyo a la docencia universitaria y a la incorporación estratégica de las líneas de género y educación a nivel nacional, y en universidades como parte integrada a la gestión. Sus áreas de desarrollo en innovación, Mineduc, Fondef y de gestión interna, se refieren al desarrollo profesional, generando propuestas curriculares y de gestión académica global en pregrado, y en la trayectoria profesional en el área de desempeño de docentes de aula y de desarrollo docente en educación superior, principalmente para formadores y formadores. Doy la palabra, Erika. Muchísimas gracias, Víctor. Voy a hacer una práctica antigua, así que voy a leer mis apuntes y no voy a proyectar. Bueno, lo primero es agradecer a la Fundación Foro Equalis por visualizar hace varios años ya esta dimensión de la educación superior y abrir espacios de análisis y discusión. Bien recuerdo el webinar o la reunión que hicimos en aquel entonces, terminando el 2018, con motivo de todo el movimiento feminista, y justamente Equalis pensando en cómo esto incide y afecta en las universidades.
Si bien tengo el honor de ser la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, debo señalar que en la CNA actualmente estamos trabajando en desafíos internos importantes para operacionalizar los compromisos que ha adquirido la institución y la educación superior en el país con los nuevos criterios. Y todo ese proceso está, digamos, gestándose en este minuto. Por lo que yo podré decir hoy día responde más bien a mi experiencia en este rol de comisionada y cómo uno puede ver este desarrollo. Para ello, haré una breve revisión de algunos momentos en cómo la preocupación en la educación superior, el tema de género, ha ido ocupando agenda. Y esta historia tiene muchos intentos, y quizás la constante de estos intentos es un circuito desde el posicionamiento a una dislocación permanente, ¿no? Entonces, es un movimiento que sube y baja, es un movimiento que se instala y después se desinstala, ¿no? Si uno hace un poco lectura de documentos. Por diversas razones recuperé, digamos, una investigación de la profesora Estrella Díaz, que yo calculo, no logré encontrar la fecha, tiene que ser más o menos del 2005, que yo animaría al profesor Víctor Salas y equipo a mirarlo, porque efectivamente es un análisis que hace los proyectos MESESUP en su minuto, y ofrece una perspectiva en un programa que se estaba instalando, ¿verdad?, como oportunidad para levantar un estado de situación acerca de las formas y mecanismos de discriminación en acceso y permanencia en educación superior. Como lo tengo a mano, lo ofrezco. Y lo que buscaba era la verificación, y esto me parece sumamente importante porque estamos hablando del año 2005, o sea, imagínense los años hacia atrás, ¿verdad?, de verificación de coherencia, dice explícitamente, entre la formulación y las políticas. De hecho, el segundo objetivo que contenía este estudio, dentro de los objetivos que observaba en el proyecto MESA en ese minuto, era la promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades, explícitamente puesto como segundo elemento desde que este desarrollo en Chile estaba ocurriendo. Y en ese estudio, una de las cosas que destaca la investigadora es la neutralidad con la que se observa el género. Y que de alguna manera tiene el supuesto, todas las acciones tienen el supuesto que aquello que da cuenta de inclusión y de apertura de oportunidades, implícitamente el género estaba allí, ¿no? Esa era como la respuesta, digamos, implícitamente está el género allí. Después hay documentos importantes que han marcado hitos, diríamos, en la reflexión sobre educación superior en Chile, y uno puede encontrar instrumentos del año 2009 más o menos, en que las perspectivas que se contienen, las definiciones y las discusiones sobre educación superior se enfocan a la estrategia, a la gestión y a la necesidad de poner el foco en el desempeño, y en garantizar calidad en todo ello, pero con ausencia de género. No hay expresiones directas respecto del género. Y también otro elemento que uno puede constatar en esta mini revisión, ¿verdad?, de estos instrumentos de reflexión sobre educación superior, es que por bastante rato, digamos, el concepto de equidad ha sido entendido y fue entendido como una equidad distributiva. Y esa equidad distributiva asociada fundamentalmente al componente económico. De todo esto, lo que uno puede decir al día de hoy, ¿verdad?, porque uno vive la contingencia del día a día, pero cuando ya mira en perspectiva, yo diría, claro, falta de continuidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?, como una idea. Esto sin duda nos ofrece oportunidades y desafíos sumamente importantes desde la calidad. Hay algunos elementos como, por ejemplo, la necesidad de comprometer un enfoque
respecto del género como una cuestión transversal, ¿ah? Lo que significa de alguna manera una promoción de un enfoque. Aquí, digamos, se debaten las perspectivas en educación superior y género, si es que hay un enfoque más bien de agenda, que suele ser el enfoque de la política pública, ¿verdad? O un enfoque de lo que se denomina integracionista. Y pareciera ser que uno, cuando une los elementos que están circulando, pareciera ser que lo que más se acerca, ¿verdad?, a este enfoque, además de la acreditación integral, es este enfoque integracionista, que en el fondo lo que está transmitiendo es la necesaria transversalización de la perspectiva de género en la gestión universitaria, de educación superior, técnico-profesional, en la formación y en toda la gestión. ¿Qué implica esto para las instituciones? Bueno, claramente implica la necesaria discusión para generar levantamiento de conceptualizaciones y perspectivas, que permitan orientar miradas que se puedan comprender en el lenguaje, de qué se tiene como expectativa, desde dónde estoy, hacia dónde me quiero mover, ¿verdad? Y que tengan coherencia y justificación. Y eso probablemente es lo que los que estamos acá, ¿verdad?, entendemos más o menos como una política. Ahora, el elemento de calidad asociado a esto se refiere a, una vez más, mirar esas consistencias internas, evitando lógicamente dobles discursos y evitando por sobre todo, ¿verdad?, declaraciones que no tengan evidencias reales y genuinas. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, los nuevos criterios institucionales consideran un criterio específico que se denomina gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión. Y ese criterio tiene además 3 niveles, en que un primer nivel, digámoslo, de desarrollo, de apropiación, de instalación de estos elementos, considera generación de ambientes favorables para. Y uno de los elementos explícitos que señala respecto del tema de género es la importancia de una política de equidad de género. Una política de equidad de género que sería de alguna manera la fase inicial, o sea, la necesidad, digamos, de contar con esta política. En un segundo nivel, compromete una articulación y promoción de acciones en equidad de género, y como un nivel de muchísimo más desarrollo, resultados institucionales asociados a aquello. Bueno, lo anterior se traduce en una necesaria posición explícita y consciente de la institución, en la que los temas de paridad, lenguaje inclusivo, prácticas con sesgo de género, sean analizadas y miradas en perspectiva, pero insisto en este punto, en perspectiva de los propios proyectos institucionales. Yo creo que uno de los desafíos en el que nos invitan estos nuevos criterios es a que las instituciones dialoguen con su propio proyecto institucional, y respecto de su propio proyecto institucional, instalen un posicionamiento respecto de esta temática para el mediano plazo, digamos, en el que están. Y esto significa, ya un poco intentando sintetizar, que es necesaria la discusión de las ideas y de conceptos para tener un abordaje con una perspectiva. Claramente no es tarea de los nuevos criterios decir ni el cómo, ni eso lo define el proyecto institucional. Pero lo que sí se demanda es que cada institución de alguna manera tiene la oportunidad, tiene el desafío de generar un posicionamiento y generar un relato conceptual articulado respecto del tema de género.
Porque bueno, además está decir, ¿verdad?, que en el tema de género cada opción de lenguaje significa, y eso hay que discutirlo. También significa cómo esto se instala a nivel de la organización. Y nosotros hemos visto en el último tiempo, después del 2018, digamos, la proliferación de oficinas de género. Nosotros lo hemos vivido en el pedagógico exitosamente, ¿verdad? Oficinas de género en las que uno observa dentro de muchos roles, cada una de ellas se define de manera distinta, qué sé yo, entiendo que hay instituciones que tienen incluso vicerrectorías, en fin. Hay un rol muy interesante, y es un rol como de observatorio interno, por decirlo de alguna manera. Y este rol como de alerta permanente, como de efectivamente ir dialogando en los espacios internos para ir justamente instalando una especie de test de coherencia interna. Eso es indudablemente en lenguaje más tecnificado, ¿verdad? Un mecanismo de aseguramiento de calidad. Y también implica que estos temas de género y su enfoque, ¿verdad?, tiene que estar asociado a una planificación. Esos procesos planificados a nivel más estratégicos o más operacionalizados, digamos, también en el registro de esos procesos, siguiendo el círculo virtuoso de la calidad, ¿verdad?, en obtener los resultados, pero lo fundamental es en los aprendizajes de esos resultados para la mejora cualitativa y que vuelva de alguna manera al círculo. Ahora, esto que al decirlo así pareciera ser tan aparentemente fácil, la dificultad es que trabajamos en entornos complejos. La dificultad es que trabajamos con personas, trabajamos con historias, trabajamos con creencias y vivimos entre los estereotipos. Si avanzamos en considerar que una gestión logra generar procesos y resultados exitosos, en que la cuestión del género es un transversal, probablemente estamos llegando a un espacio deseable. Muchas gracias, Víctor. No se te escucha ahora. Activa tu micrófono, Víctor. Ahí está, es que me di cuenta que lo tenía abierto durante la presentación, así que lo apagué. Vamos a continuar entonces con la presentación de Javiera Arce. Ella es... ¿dónde estás? Aquí. Licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile. Magíster en Ciencia Política, mención instituciones y procesos políticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente está comenzando sus estudios de doctorado en el Instituto de las Américas de la University College de Londres, en Reino Unido. Ha escrito una serie de artículos y capítulos de libros y editó el libro del Estado y las mujeres, el complejo camino hacia una necesaria transformación de las instituciones, RIL 2018. Fue coautora de la fórmula de paridad de género de la Convención Constitucional chilena. Forma parte de la red de politólogas. Su área de investigación son institucional, feminismo, partidos políticos y sistemas electorales, género y educación superior. Javiera, tienes la palabra. Bueno, buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación, tanto a Víctor como a la Fundación por este espacio. Siempre es alentador e interesante leer este tipo de estudios y que cada vez ojalá sean más frecuentes hacerlo, porque nunca, creo yo, son suficientes los análisis de datos, sobre todo para ir mejorando la información disponible. Voy a poner el reloj para no pasarme en los 10 minutos que me han dado y así yo voy a controlar eso también. A Tere, porque estoy segura que Tere tiene cosas incluso más interesantes que yo para decir. Bueno, primero decir que el estudio es bastante interesante.
sobre todo porque nos pone en alerta elementos no solo del tema de género, sino que también en términos de nivel socioeconómico. Y esa es una alerta bien interesante, tanto en respecto del tipo de institución en la cual se observan que hay más mujeres, que en este caso serían las de menor calidad de acuerdo a los parámetros que se mide la educación en Chile, y por otro lado, la empleabilidad y tanto el salario real que obtienen las mujeres versus los hombres, y en un segundo orden, la expectativa de las mismas, ¿ya? Lamentablemente en el documento inicial que nos ha llegado no observé esta distribución, o sea, en realidad era la segregación horizontal de las carreras, que ese dato siempre es muy importante, que es un poco lo que se mostró al final de esta presentación, y que esa era una de las principales sugerencias que tenía, ya que es muy importante que se En eso analicen qué estamos tipo de trabajando. carreras son. Claro, ¿cuáles carreras son las que finalmente optan las mujeres? Claro, se observa en la línea una gran cantidad de mujeres que están en el área de la salud, pero de esas se caen porque no son médicas, sino que son de las otras ciencias que están aledañas al área de la salud. Así. Y cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, en estudios que hicimos en la Universidad de Valparaíso, una cosa que nos sorprendió es que había casi paridad entre las estudiantes y estudiantes de medicina. Así es. Sí, Pero sí. con eso es importante también saber que existe una feminización y una masculinización de tanto las carreras, en este caso las carreras como las ingenierías, por ejemplo, las carreras científicas o las áreas STEM, que ya es un problema global en el cual se hacen seminarios, se hacen políticas, se han hecho un montón de esfuerzos para que más mujeres entren a estas áreas de la ciencia, la tecnología, y todas estas áreas que son mucho más complejas, más allá de las humanidades o las ciencias del cuidado, se podría decir, que en este caso serían enfermería, obstetricia, etc. También en las áreas de educación, que obviamente las mujeres siempre hay mucho más ahí. Otro tema que me pareció interesante fue sobre la empleabilidad y sobre las brechas salariales. Esto comprueba finalmente que desde que estamos predispuestas en nuestra carrera, al iniciar nuestras carreras profesionales, después de que terminamos la universidad, se va a marcar o va a estar marcada primero por la inserción al trabajo, y segundo, por la brecha salarial. Y esto en otros estudios que hay, incluso en Chile, se da cuenta que la mayor brecha salarial se da a mayores niveles de estudio. Es decir, personas que tienen altos niveles de estudio y de educación son las que sufren las mayores brechas salariales. Una mujer con doctorado o máster gana 30% menos que un hombre. Y eso es un dato real, es un dato concreto. Entonces, ese tipo de cuestiones también, por mucho que nos eduquemos, no estamos predestinadas tampoco, de hecho, estamos predestinadas a seguir viviendo y sufriendo una brecha salarial peor que si nos quedáramos solo con el pregrado. Y por último, lo otro que me llamó la atención es como de las expectativas que existen respecto de cuánto van a ganar en el futuro las mujeres versus los hombres. Y esto sí que es interesante, porque esto tiene que ver no solamente con las expectativas bajas ya que se tienen sobre nosotras, sino que esto va marcando también nuestras trayectorias académicas. Estudios como los de Alejandra Misala y su equipo de investigación han hecho diversos análisis sobre las expectativas que existen sobre las mujeres, que tienen, por ejemplo, las comunidades académicas, los padres e incluso sus pares sobre mujeres, y todas ellas, asimismo, y asimismas tienen una autoconfianza bastante más baja que la que tienen los hombres. A pesar de que tienen buenos rendimientos, y muchas de ellas, y eso está demostrado en la mayoría de las investigaciones, tanto en Chile como en el extranjero, que las mujeres tienen mejor rendimiento, altas tasas de retención y sobre todo altas tasas de titulación en el tiempo. Entonces, es bien divertido o paradójico, se podría decir, que nosotras mismas tenemos una muy baja autoconfianza, nuestro entorno también tiene una muy baja autoconfianza en nosotras, y estos sesgos lamentablemente se van repitiendo a lo largo de todo el ciclo, que va más allá de la universidad, sino que tiene que ver directamente con cuando ya se empiezan a formar las y los estudiantes, que son como los ciclos básico y medio.
Y aquí hay un estudio bien interesante que se dio de 2 supuestos estudiantes, que también lo hizo mi sala, en la enseñanza media, y de una chica que tenía las mismas notas que otro chico, que le iba muy mal en matemáticas, igual que al chico, y se lo hicieron para estudiantes de pedagogía, para observar los sesgos que tenían ellos. Y en ese estudio lo que se plantea es que lamentablemente le preguntaban a los estudiantes estos de pedagogía cuál era la expectativa que había sobre la mujer esta, o la estudiante, la chica que tenía un promedio malo en matemáticas, no, que estaba liquidada, que se dedicara a otras cosas, al arte, la música, etcétera, versus el hombre, no, que le iba a dar vuelta el resultado al final. Y eso pasa. Y mientras más malos son los profesores, más sesgos de género tienen. Eso también está comprobado. Y esto además se replica, hay otro estudio que se llama Jenny and John, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos, que hicieron lo mismo con 2 currículums ciegos de pares de científicos que tenían el mismo currículum. Y a Jenny le ofrecían un 40 o 50% menos por trabajar. Ella ya era PhD student igual que el otro, tenían los mismos niveles de estudio, buenas notas, etcétera, pero a él le ofrecían un 30% más de salario o 40% más de salario que a Jenny. Entonces, estas cuestiones pasan, y pasan también en las fórmulas de reclutamiento. Para ir terminando en esto, sería interesante en el futuro ir analizando, juntando estos resultados de los diseños muestrales que ustedes exhibieron con la composición de los claustros académicos, sobre todo si se quieren o se requieren hacer estudios dentro de la propia Universidad de Santiago, y también interceptarlos con los niveles socioeconómicos. ¿Por qué? Porque existe también un problema de acceso a la información y sobre todo del acompañamiento de los padres en el proceso de escoger la carrera. Andrea Canales, de la Universidad Católica, tiene un estudio que plantea que el nivel socioeconómico de los padres es determinante al momento de acompañar estos procesos de postulación a las universidades. Y eso también afecta, por supuesto, entre la autopercepción, la falta de información, etcétera, en que las mujeres, por ejemplo, puedan optar por carreras de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, versus que sus padres les indiquen un camino para que ellas puedan ir solamente por la pedagogía o carreras que sean como más blanditas o consideradas más blanditas en ese sentido. Y eso también ha pasado. De hecho, en Estados Unidos hay una asociación que se llama Latinas in STEM, que son ellas mismas, otras mujeres que han estudiado en el MIT, entre otras organizaciones, que toman a niñas, a chicas latinas de estas Dreamers, y las acompañan, y muchas de ellas que quieren estudiar estas carreras de tecnología, y hacen unas especies de mentorías con ellas. Esos ejercicios también son bien interesantes. Hay un montón hay una tonelada de información en Estados Unidos también sobre estas temáticas que se podrían ocupar para sus respectivos estudios, sobre todo de las métricas. Ahora, por último, respecto del rol de las universidades, y esto es lo interesante, acá no se trata solamente de un aseguramiento de la calidad desde esa perspectiva, sino que creo yo, y acá me voy a tomar una licencia estando bastante lejos del país y ya alejada de estas temáticas, entonces me puedo tomar ciertas licencias, que cuando el conocimiento está sesgado en materia de género, de inmediato se afecta en la misma calidad de lo que se está entregando en las aulas. Y ese conocimiento le falta una parte, le falta un entendimiento, y ese entendimiento se observa sobre todo en las bases epistemológicas de la comprensión de los fenómenos, tanto de la entrega de docencia, así como también de la generación de investigación. Si no se incorpora la perspectiva de género, vamos a tener profesionales incompletos y sobre todo una investigación de bastante más baja calidad. ¿Ya? Países desarrollados, como por ejemplo Japón, han tomado en consideración esto, y sus equipos para las tecnologías, para crear estos teléfonos súper inteligentes, no solamente son equipos mixtos, sino que además de distintas etnias, de distintas edades, es decir, las diversidades nos van generando mayores espacios de mejorar este tipo de conocimiento y estas tecnologías. Por último, es importante también no solo hablar como del gender mainstreaming propiamente tal, como dentro de las instituciones o como haciendo un checklist de lo que deben tener estas organizaciones. Es muy importante que también se otorguen, no solo, yo no diría de beneficios, pero sí un tratamiento un poco más amigable hacia las mujeres,
Y no solamente hablo hacia las estudiantes, y por eso ha sido importante el tema de los protocolos contra el acoso sexual, la violencia de género y sobre todo también el sexismo y el sesgo de género que se produce en el aula, sino que también esto debe ser prioritario para las universidades para evitar precisamente que hayan carreras totalmente masculinizadas en materia de claustro. No es posible que hayan carreras que no tengan mujeres dando clases y no tengan mujeres investigando. Eso es, o sea, a estas alturas, en el siglo XXI, en el año 2022, me cuesta creer que hayan escuelas que no tengan mujeres enseñando. Eso no puede seguir pasando porque eso le hace un daño también a la calidad de la docencia y la investigación de las propias universidades y de las propias facultades. Y eso, lamentablemente, requiere inversión, requiere invertir en las carreras también de las mujeres y sobre todo avanzar en esto. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Javiera. Muy bien, entonces ahora la presentación es aquí ordenada en otro orden. Teresa Valdés nos va a acompañar ahora. Ella es socióloga y licenciada en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la UBA. Fundadora y actualmente coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Entre los años 1981 y 2006, la investigadora de Flaxo Chile, fue investigadora de Flaxo Chile, donde creó el área de estudio de género. Fue su directora, condujo numerosas investigaciones y desarrolló docencia. Entre los años 2006 y 2012 fue investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM. Y entre 2014 y 2018, asesora en género del Ministerio de Salud. Profesora en varias universidades chilenas, fue profesora visitante en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1986, y en la Universidad de Stanford, en Santiago, de 1996 a 2007. En 2003 recibió el premio Elena Caffarena en la categoría de Mujer Investigadora de Ciencia y Tecnología. Ha publicado y editado numerosos libros y artículos en temas de género y políticas públicas, movimientos sociales y ciudadanía. Te dejo con la palabra, Teresa. Después de esta espantosa letanía del currículum. Sí. Es un ritual entre los académicos. Es un ritual, terrible, hay que hacerlo, digamos, sí. Además, eso sirve para que uno sepa quién está hablando ahí. Sí. Quiero agradecer, por supuesto, a la Fundación Equalis. Me parece tremendamente relevante que estén desarrollando este tipo de actividades y instalando este tipo de reflexiones. Y decir que hablo un poco desde una experiencia que hemos tenido como observatorio, que hemos estado colaborando en la formulación de diagnósticos de relaciones de género en varias universidades. Todas estas, obviamente, después del movimiento feminista 2018, gran impulsor, digamos, de lo que se está haciendo, gran transformador de la realidad interior de las universidades, con variedades, por supuesto, pero sin duda que un impulso notable a la transformación. Lo que nosotros vemos, obviamente, es que las universidades reproducen el orden de género vigente en la sociedad, y por lo tanto, ese orden se manifiesta al interior de las instituciones. Las instituciones de educación superior están generizadas. Eso quiere decir que todo aquello que decimos respecto al orden de género a nivel de la sociedad sucede también al interior de las universidades. Y eso tiene que ver con las jerarquías concentradas, digamos, en los varones. Además, pensemos en la historia de las universidades, de dónde vienen, ¿no es cierto?, desde Europa, ¿no es cierto?, los académicos, los grandes catedráticos, etcétera. Y bueno, obviamente que hay una construcción del poder que se refleja en las distintas universidades. Es interesante decir, y Erika dijo algo, las distintas universidades tienen historias distintas y expresan de maneras relativamente diferentes estas realidades, así que podemos decir cosas generales, pero hay cosas específicas de las universidades que hemos estudiado donde obviamente los caminos se abren de manera un poco diferenciada. Bueno, lo más importante es los mecanismos que tienen las universidades para ocultar la discriminación y las desigualdades de género. Existen muchos mecanismos para ignorarlos, que tienen que ver con la naturalización, ¿no es cierto?, barrera, y una que es la más importante, que
que es la que en género llamamos la división sexual del trabajo. El peso que tiene sobre las mujeres, sean estudiantes, sean académicas, sean trabajadoras, ¿no es cierto? El hecho de la tarea reproductiva, de estar a cargo principalmente de la tarea de la reproducción social, afecta absolutamente todo. Y si nosotros lo ponemos en el contexto de lo que estamos hablando, afecta el tipo de carreras que se eligen, afectan las carreras y el desempeño, afectan, ¿no es cierto?, las trayectorias, afectan todo. O sea, el hecho, digamos, de estar en forma casi exclusiva a cargo de la reproducción, empapa todo esto que estamos viendo acá. Entonces tenemos un conflicto permanente entre la vida familiar y la vida laboral, y eso en el caso de las académicas se traduce en un desarrollo más lento de sus carreras. Pero esta división sexual del trabajo se extiende a lo que también se ha mencionado aquí, a la producción de conocimiento. Entonces también esta segmentación horizontal, ¿no es cierto?, de concentración de carreras femeninas y de carreras masculinas, ¿no es cierto?, también es una división sexual de la producción de conocimiento. Y una cuestión adicional que se ha visto en todas las universidades es el trabajo doméstico universitario, que está documentado, estudiado, ¿no es cierto?, en las universidades norteamericanas, porque resulta que las mujeres en la academia terminan a cargo de construir la comunidad dentro de la universidad, participar en las comisiones de las distintas materias, en grupos de discusión, organizar actividades, destinar mucho más tiempo a atención de alumnos, todo lo que las aleja de la investigación, las publicaciones, y que también favorece, ¿no es cierto?, un ascenso mucho más lento. Entonces, tenemos la persistencia de las carreras, digamos, masculinizadas y feminizadas, y tenemos, ¿no es cierto?, que cómo los hombres se concentran en aquellas carreras con más prestigio y las mujeres en aquellas consideradas femeninas. A esto hay que agregarle algo que es muy relevante, también se dijo aquí de pasada, el hecho que la condición socioeconómica, la condición étnica, la diversidad sexual también son factores que van a estar determinando las posibilidades de, digamos, espérense que me están llamando, las posibilidades, digamos, de construir, de acceder en las mismas condiciones. Las desigualdades socioeconómicas que tiene el país, digamos, marcan fuertemente y agudizan las desigualdades de género, eso lo sabemos. Entonces, la concentración de recursos de poder que está concentrada en sectores socioeconómicos tiene tremendas consecuencias a la hora también de la universidad. Cuando uno piensa, es interesante mirar, yo creo que todavía no tenemos tiempo suficiente para mirar el impacto de la gratuidad en todo lo que estamos diciendo. También algo se ha dicho de pasada, pero la gratuidad ha llevado a la sociedad y todos sus conflictos y todos sus problemas al interior de la universidad, diciéndolo tanto en los orígenes, digamos, de los estudiantes, como en las relaciones sociales que se establecen. Y lo que está naturalizado en los distintos contextos que se traslada a la universidad, y las dificultades que traen los estudiantes y las estudiantes de sus, digamos, orígenes, trátese del tipo de educación, del tipo de contexto, digamos, y aquí lo que se decía también, el nivel educativo de los padres, que marca fuertemente las expectativas y marca también el capital cultural con que pueden desarrollarse, ¿no es cierto?, las y los estudiantes ahí. Es sistemático que los rendimientos de las estudiantes acá en Chile son superiores a los de los hombres. Ya sabemos qué pasa con los resultados de la PSU, ¿no es cierto?, con el NEM, con las notas que vienen de colegio, pero en la universidad tienen mejores notas, hay mayor retención, duran menos en las carreras, demoran menos en titularse, la titulación oportuna, ¿no es cierto?, es mayor. Sin embargo, eso no se refleja necesariamente, ¿no es cierto?, ni en la empleabilidad, ni en las condiciones, ¿no es cierto?, en que van a tener más adelante. En el caso de las académicas, es importante decir, como reiterar lo que ya dije antes, el impacto que tiene la tarea reproductiva, pero también el hecho de cómo está condicionado, está relacionado lo uno con lo otro, el desarrollo de investigaciones, el acceso a publicaciones en revistas científicas, el acceso a financiamiento en proyectos de investigación, y ahí los datos, digamos, cuando se trata de proyectos en STEM, muestran claramente la dificultad de las mujeres, digamos, de acceder a recursos en la misma proporción.
Nosotros hemos hecho en 3 de las universidades, esperamos hacer una cuarta, una encuesta. Es una encuesta autoaplicada y una encuesta que es una encuesta más bien de opinión, no una encuesta porque por el tipo de instrumento. Y es muy interesante ver, digamos, los resultados sistemáticamente. Claro que los hombres son los que ejercen las funciones con mayor poder, pero aparece la distribución de privilegios de los hombres, reconocidos por los distintos estamentos, en todas partes, ¿no es cierto?, la distribución de los hombres, pero no todos los hombres heterosexuales, que tienen, por supuesto, mucho mayor probabilidad de estar en los tramos superiores de salario, tener mayor reconocimiento, tienen una mayor autopercepción, digamos, de sus éxitos y reconocimiento, están menos expuestos al acoso y a la violencia de connotación sexual, etcétera. Entonces tenemos, y por supuesto menos probabilidad de tener que desarrollar trabajos de cuidado y labores domésticas. Todo eso nos va dando, ¿no es cierto?, este contexto en el cual nosotros queremos que tengan la misma empleabilidad y las mismas condiciones y los mismos ingresos futuros, ¿no es cierto?, las niñas, las estudiantes que los estudiantes. Cuando el año 2018 se produjo la movilización de las estudiantes, las universidades recogieron en gran medida los petitorios de las mujeres y empezaron a implementar cambios, pero es muy curioso porque si uno lo examina en una proporción importante, no puedo decirlo de todo porque no tengo la visión de todo, no garantizan que haya una transformación, o sea, cambiemos para que no cambie, para que cambie poco, o sea, para que mantengamos el gran cuadro, las grandes decisiones, entonces cambiemos, pero resguardando, digamos, las reglas de fondo de distribución del poder. Entonces uno puede ver, por ejemplo, mirar críticamente qué ha pasado con la implementación de los mecanismos, oficinas o como se llamen de género, que están ahí, pero tienen pocos recursos, no tienen, digamos, personal suficiente. Se generan instancias de participación estudiantil y todo, pero no se pregunta a los estudiantes cómo quieren participar, sino que se les impone. Entonces después se acusa que tienen baja participación. Después, ¿no es cierto?, se desarrolla un protocolo para el tema de violencia, acoso, etcétera, etcétera, pero no tienen la celeridad que deberían tener los procedimientos y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí queda. Se habla se permea o se reconoce y se promueve una posición progresista del rol de las mujeres, pero no se generan las condiciones de conciliación, de trabajo, y cuidado, o de estudios y cuidados. Entonces, lo que vamos a tener, y hay una cosa que es interesante de mirar, es la infantilización de los estudiantes, que es problemática, que se percibe. Entonces, lo que tenemos es que hay efectivamente una decisión, una voluntad de hacer cambio, de introducir cambio, pero cuando uno los mira, cambio pero no tanto, cambiemos pero no tanto. Y algo que dijo Javiera, quiero insistirlo, ahí es súper impactante en este minuto, el contexto de violencia tremendamente extendido en las universidades, entre el estudiantado, y que también afecta, como muy bien dijo la Javiera, a qué carreras, a cuándo, a dónde van. Tenemos, y hablando y entrevistando, porque hemos entrevistado académicos en las distintas universidades, en distintas instancias, y cómo, ¿no es cierto?, estudiantes que llegaron a ciertas carreras muy masculinizadas finalmente se retiran, finalmente las expulsa el sistema. Entonces, este tema de la violencia, el tema de este orden de género, en el fondo es un continuo que está permanente, que está en los procedimientos, que está en las formas de discriminación y está en la vida cotidiana. Yo quisiera decir algo respecto de lo que sucede, digamos, la diferencia con otros países. Cuando uno mira, ¿me queda un minuto? Sí. Ya, entonces voy a decir eso después para los desafíos. En los 5 minutos después lo puedes abordar. Sí. Tenemos diferencias grandes con otros países porque el marco del contexto de política, es cierto que hemos avanzado enormemente, que el rechazo a la discriminación en este país es evidente, etcétera, etcétera, pero no tenemos un marco legal de igualdad instalado, como sí tienen los países europeos,
como sí tienen, ¿no es cierto?, Validado. países que está establecido, y que esa legislación por la igualdad, ¿no es cierto?, cruza y obliga, es impresionante ver lo que está pasando con las universidades en Francia, en Italia, en Alemania, porque la Unión Europea ha sacado normativa y dice, está afectando el desarrollo, está afectando gravemente el desarrollo, el que no exista, ¿no es cierto?, igualdad en la educación, en la graduación, en el acceso a los puestos de trabajo. Entonces, en el caso de Francia, la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 2014, hay algunas leyes que son bastante recientes, tienen un listado completo de lo que obliga a todos los organismos públicos y entre ellos a las universidades en cuanto a prevenir y combatir los estereotipos de género, favorecer que las mujeres tengan control sobre su sexualidad, en particular el acceso a la anticoncepción y interrupción voluntaria del embarazo, combatir la precariedad de las mujeres, así en esos términos, ¿no es cierto? Garantizar la igualdad profesional y salarial y la diversidad de género en las profesiones. Ahí me quedo. Es solo para darles una pinceladita de que efectivamente tenemos muchos caminos para, digamos, avanzar. Gracias. Gracias, Teresa. Ok, vamos entonces ahora a hacer una segunda ronda para que vayan ustedes, las panelistas, digamos, haciendo un retomar temas o abordar algunos nuevos o hacer la discusión de algunos que han surgido en esta conversación. Erika, tú partes con tus 5 minutos. Mira, mirando una de las preguntas que están en el chat, quiero leer una parte de la conclusión de este estudio al que hice alusión al inicio. Dice, la relación que algunos autores predicen basados en un modelo de capital humano, en el sentido que las reducciones en la variabilidad de la educación conducirían a reducciones en las desigualdades de ingreso, o dicho de otro modo, que una mayor escolaridad llevaría a mayores ingresos, citan los autores, ahí, en el caso de la generalidad de las mujeres no es así. Más bien, suele ocurrir que dadas las opciones vocacionales, lo más probable es que lleguen a ser, comillas, profesionales pobres, mal remuneradas, con bajo estatus social. A ellos se adicionan otros factores relacionados con las responsabilidades domésticas y de crianza de hijos que también reproducen las desventajas. En el caso específico de las docentes, sus dificultades para ascender a escalafones superiores de la carrera académica, a puestos de toma de decisión y a becas de perfeccionamiento profesional corresponden a datos casi siempre poco perceptibles, pero que constituyen signos claros de discriminación, en algunos casos abiertos y en otros encubiertos. Mira, me quedo con eso porque yo creo que de alguna manera dialoga, digamos, con lo que se ha estado señalando en esta discusión. Esto se dijo en 2005. Sí, tiene historia. Sí, la verdad, yo debo decir, nosotros llegamos desde la revisión de la cuestión socioeconómica, pensando que eso se podía uno, que es lo que el discurso que había, ¿no es cierto? Más niños, niñas entran a estudiar y entonces van a resolver el problema, el acceso. Y resulta que eso va acompañado de otras situaciones como la del género, que hace que las dos se potencien y se mantengan, como ese Teresa, como ese Javier, ¿no es cierto? Esto continúa y nosotros llegamos a la conclusión de que en realidad pareciera que el pasar por la universidad no hace un gran cambio distinto, digamos, en el avance. Javiera, toca tus 5 minutos adicionales. Sí. Voy a poner esto para no olvidarme. Voy a tomar un par de cosas que dijo Erika y continuar con un poco lo que dijo Teresa. Claro, en efecto, en las universidades se replica lo que se replica de lo que ocurre en Chile. Sí. Y hay trabajos y tareas a las cuales se les permiten a las mujeres estar, como las tareas de administración. Existe una división sexual del trabajo, las carreras de administración, las que cuidan la facultad, las que cuidan las casas de estudio. Y por otro lado, los hombres son los que dirigen, los que planifican y los que investigan.
Y esto tiene impactos directos sobre los niveles de productividad científica de las mujeres versus los hombres. Sin productividad científica, las mujeres no podemos ascender a la carrera académica ni ganar estas distintas posiciones y jerarquías hasta la titularidad, por ejemplo. Y eso atenta completamente, por lo que acciones, por ejemplo, que reconozcan las tareas administrativas también podrían ser acciones afirmativas, de tal manera que se pudieran equiparar las condiciones, pero también es necesario que las mujeres investiguen porque tienen cosas que decir, Sí, tienen claro. cosas que hacer, y por lo tanto es muy importante, así como decía Erika, como decía Teresa. Y en lo otro que me gustaría profundizar es que creo que es súper importante, como lo señalaba Teresa, el hecho de que el Estado se haga parte de generar una especie de ley de igualdad de género que permita no solamente obligar por medio de una normativa a todas las universidades de tener estas oficinas, sino que también otorgar financiamiento a estas oficinas y que no sean plena decoración. No es que el género esté precisamente de moda, sino que esto se hace necesario también generar ciertas estructuras y cierta institucionalidad. Pero esta política pública no tiene que ser solamente una voluntad política de un gobierno, sino que tiene que ser una política de Estado, la cual tenga coherencia también desde los mecanismos de aseguramiento de la calidad, desde los mecanismos de desarrollo científico, que esté ojalá también trabajada de manera intersectorial entre el propio Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Ciencia, los ministerios que sean necesarios incluirse en esto. Es importante observar que, así como la experiencia europea lo ha demostrado, la experiencia española, particularmente con el tema de la ley de igualdad, en Chile esto se hace cada vez más necesario, y se hace necesario también porque incluso las universidades en general, que parecieran ser muy políticamente muy polite, muy correctas, en definitiva no son correctas y son muy violentas, muy maltratadoras, sobre todo con las mujeres académicas. Son espacios demasiado hostiles, y también es importante, porque pongo énfasis y vuelvo al punto con el cual terminé. Es importante tener mujeres en los claustros, porque eso también va a permitir que otras mujeres quieran ser académicas y quieran seguir estas vidas académicas, y que no sea prácticamente una tortura, que eso no implique que te vas a tener que separar de tu marido, que no vas a encontrar nunca marido, etcétera. Bueno, yo no soy la persona más indicada para decir esto, pero creo que es muy importante tener en consideración que esto no es, o sea, que no es un atentado contra las vidas familiares irse a estudiar o seguir perfeccionándose, ni tampoco eso te va a dejar de ser mujer, o ser menos mujer o ser más mujer. Eso también hay que empezar a terminarlo. Cada persona tiene sus propias determinantes de estilos de vida y no podemos tampoco obligarlas a hacer cosas que no son. Y acá pongo un ejemplo, hay un documental, pero un artículo muy bonito que se llama Mujeres haciendo política pública, que lo hicieron un par de economistas en la India, donde en efecto pusieron a mujeres a dirigir aldeas, sobre todo las comunidades más pobres y rurales de la India. Y fue tan interesante porque las niñas empezaron a mirar que podían tener otros caminos, además de ser mamá o de Claro. ser prostitutas, podían estar dirigiendo también. Y además esto tuvo impactos positivos en la población, porque los hombres solamente se dedicaban a mirar como el tema de las estructuras, las obras públicas, etcétera, mientras que las mujeres se dedicaron a ver, por ejemplo, cuestiones tan como básicas que pueden ser como el acceso al agua potable para que la gente tuviera un mejor vivir, que no se enfermara de tifus, de diarrea, etc. Entonces, no es que las mujeres seamos mejores que los hombres, sino que otorgamos distintas visiones de la realidad. Hay otra Eso es mirada, lo claro. que se requiere. Exacto. Eso, gracias. Gracias, Javiera. Teresa, tus últimos minutos, 5 minutos. Algunos temas. Déjame decirte algo. Lo de Francia y en general los países que tienen leyes fuertes es porque hay un consenso social relevante para darle fortaleza a eso. No sacamos nada de tener protocolos muy firmados, muy lindos, pero que no tienen ningún asidero en la realidad, digamos, y eso es forzar la situación. Quizá el camino está por ahí, digamos, no sé, por la cosa más social, digamos. Digo, Es fundamental, y por eso hemos luchado. Yo también participé de la alianza que logró la paridad en la Convención Constitucional,
porque queremos tener una constitución paritaria que reconozca que la construcción de la comunidad, de lo común, ¿no es cierto?, requiere la presencia y la participación de las mujeres y de los hombres proporcionalmente, porque aportamos, digamos, desde donde estamos en la sociedad, como especialistas en lo que la sociedad donde nos ha puesto, aportamos miradas que enriquecen y que mejoran no solo la democracia, sino que la calidad de vida. Entonces, definitivamente tenemos mucha expectativa y hay que apuntar a eso. Entonces, una ley de igualdad, por supuesto que es un consenso general. Hemos avanzado mucho en este país, si uno piensa, digamos, que hasta el año 89 debíamos obediencia al marido, pero Sí. todavía queda mucho por ahí. Pero para el tema de las universidades, digamos, o sea, el tema de asumir la conciliación entre trabajo, digamos, y familia y tareas reproductivas para las mujeres y para los hombres, desfeminizar esto. A mí me ha resultado interesante en alguna universidad, que no voy a decir cuál, que están muy preocupados de favorecer que las mujeres puedan desarrollar toda su vida y ni una sola línea respecto de que los hombres puedan desarrollar, ¿no es cierto?, también tareas de reproducción. Entonces eso sigue, en ese sentido la universidad reproduce el mismo orden. Pero claramente para el desarrollo de carrera las universidades pueden hacer mucho y deberían estar haciendo. Para el tema de lo que es fondos de investigación, hay universidades que la pandemia marcó terriblemente el quehacer de las mujeres académicas, ¿no es cierto? Han generado fondos específicos de investigación para mujeres que no han podido postular a los concursos, digamos, tradicionales por el peso de la pandemia. Es fundamental también la transversalización de género en el currículum, lo dijo la Javiera, yo lo he dicho en otras oportunidades también. Hablar de calidad de la educación significa formar profesionales que entiendan, que se hagan cargo de que transformar o cumplir, ¿no es cierto?, con el rol que espera la sociedad de ellos, requiere de entender cómo se da, cómo la cultura produce y reproduce un orden con injusticias, con discriminación, con etcétera, etcétera, y profunda infelicidad. Entonces, la calidad de la educación se juega en la capacidad que tengamos de incorporar género en el currículum y no que tengamos profesores que todavía no sepan enseñar educación sexual. Entonces después nos quejamos de los problemas que se producen a nivel de violencia sexual, pero resulta que los profesores no han recibido educación al respecto, o lo hacen en un cursito voluntario, como si todos no tuvieran que tener en el aula, en la sala de clase, ¿no es cierto?, niños que están viviendo su sexualidad y que tiene consecuencias. El tema de los procesos de selección, digamos, de nuevos académicos, no solo promover que haya más académicos, reitero lo que dijo Javiera, o sea, el impacto que tiene el que haya más mujeres académicas en las distintas profesiones y hombres en las que son, digamos, feminizadas, es enorme en cuanto a ir rompiendo con esta segmentación tan brutal. También en el de ir ampliando la convocatoria a estudiantes, mujeres y hombres, digamos, a las carreras que están marcadas por género, como es, digamos, la búsqueda. Me consta que hay universidades que hacen búsqueda, que van a los estudiantes de cuarto medio y que están haciendo promoción y generando becas, digamos, para favorecer el ingreso de mujeres, sobre todo en carreras tradicionalmente masculinas. Eso tendría que ser una cuestión muchísimo más amplia, sistemática y amplia, digamos, y de becas de mantención. Yo diría que eso es lo que puedo agregar, digamos, y me sumo a los comentarios que ya han habido. Gracias. Perfecto, gracias Teresa, Erika, Javiera. Víctor. Gonzalo, tenemos Sí, preguntas, tú ibas a seleccionar esas preguntas. Tenemos algunas preguntas. De todas maneras, quiero hacer una en general, que lo incluye también a Víctor y a Lilian, una desde el estudio y otra que tiene que ver más desde la experiencia de nuestros panelistas, pensando también en las participantes de este webinar, si es que observan alguna diferencia en relación a esta evidencia en lo que respecta a un subsistema universitario de un técnico profesional. Si es que hay alguna, yo sé que el estudio se enfocó en las universidades, pero no sé si desde otros antecedentes o desde la perspectiva de la calidad o desde la perspectiva de las políticas públicas
y lo que se evidencia en instituciones de educación superior, ¿ven alguna diferencia de realidad entre lo que ocurre en la universidad y las instituciones técnico-profesionales? Esa es una pregunta. Y la otra que hace Carolina Salinas en el chat es si es que hay propuestas para el cambio de jerarquización académica. Quizá ahí, Erika, desde lo que observan la experiencia y la evaluación de las instituciones, ven que han habido cambios en ese sentido, de manera de, dice aquí, valorar y visibilizar más las labores de gestión, docencia, etcétera, que tienen referencia con las mujeres. Esas serían como las dos primeras preguntas, después hay otras que le haría a continuación. Yo podría decir algo muy general respecto de la primera pregunta, porque tenemos la percepción, no es un resultado que podamos mostrar, por eso no lo pusimos aquí, si no lo hubiéramos puesto también, ¿no? Pero tenemos la percepción de que, y por eso decidimos trabajar las carreras, las carreras de los CFT, las carreras técnicas. Sabemos que hay carreras técnicas también en la universidad, pero las carreras técnicas de CFT y IP son, yo diría, la gran mayoría de lo que estudian los estudiantes de educación superior en el país. Y entonces, la impresión inicial que tenemos es que efectivamente se exacerba más aún la separación entre las carreras técnicas o tecnológicas, digamos, y las carreras, lo de salud y educación, aparecen más, digamos, con más sesgo ahí. Y eso es lo que queremos probar, porque no hemos trabajado esa información como para hacer una afirmación más allá de esta idea general. No sé si Lilian tiene algo más que podría acercarnos a alguna idea. ¿Sí? No, de hecho estaba revisando el estudio que publicamos, la minuta, y también se observa un poco lo que mostramos con los ingresos futuros esperados en las universidades, que del primer rango al cuarto, tercer rango, pasa lo mismo. O sea, los hombres al cuarto año de ingreso disminuyen más de la mitad, los que se ubican en ese rango, y las mujeres siguen permaneciendo ahí. Entonces, eso es lo que podríamos simplemente afirmar porque no hemos investigado más allá. Sí. Yo por lo menos no me atrevo a dar ninguna cosa tan específica, pero esa idea general es que viendo las mismas carreras técnicas, el diseño de las carreras, la estructura que tienen los CFT, digamos, en fin, los grandes CFT, ¿no? Que hay, digamos, hasta los pequeños que son múltiples, donde está la gran matrícula también. Entonces uno lo que ve es que efectivamente están sesgados para enseñar técnicos, nada más, técnicos en cualquier tecnología posible de utilizar en el mercado laboral, digamos. Y para las mujeres también, pero para estudiar salud, tecnólogas, médicas, TENS, lo que sea, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y educación, asistentes de parvularia, en fin, toda la gama intermedia de técnicos, digamos, pero en respaldo. Yo creo que seguramente vamos a ver eso mucho más forzado, digamos, más extrema la posición, digamos. Sí. Perfecto. En relación a lo segundo, se hablaba de la jerarquización académica. Erika, por tú puedes, desde la experiencia y diciendo la CNA, ¿han visualizado cambios o no? A ver, no sé si no podría afirmar que existen criterios en instituciones que promuevan la participación de mujeres en procesos de jerarquización. No tengo una evidencia como para decir efectivamente esto está ocurriendo, es un movimiento, se percibe. No podría afirmar eso. Lo que sí puedo señalar que existe una suerte de preocupación respecto del estatus de la docencia como una función académica. O sea, la importancia de la docencia se comparte discursivamente, pero no se concreta a la hora de las evidencias y los elementos que se demuestran, ¿no? Entonces, de alguna manera no tiene la misma relevancia el logro de aprendizajes transformadores en los futuros profesionales, con todo lo que eso implica de creación de material, preparación de la docencia, atención, etcétera, etcétera, en comparación con la investigación. Entonces, el rol de la investigación sigue siendo un rol que tiene más estatus,
yo me atrevo a decir, y esto es un juicio súper personal, digamos, la investigación, la innovación y la docencia y la creación abajo, digamos, en esa escala. Ahora, claramente los resultados en investigación son más relevantes en áreas de posgrado y en especializaciones que en pregrado. Pero también por otro lado hay y ustedes lo deben conocer, digamos, motivaciones para que se genere mayor sistematización, investigación sobre aspectos más docentes, y de alguna manera ese sea un camino para superar de alguna manera este estatus y generar de alguna manera mayor conocimiento. Eso uno podría decir que está hoy día en tensión, que probablemente en algún minuto no era visible, hoy día uno podría decir que está en tensión. Ahora, ¿de qué se preocupa, digamos, el sistema? El sistema se preocupa de alguna manera, no castigar a las mujeres que están en etapa, por ejemplo, de maternidad. Claro. En la etapa sumamente cercana, o sea, hablemos de prenatal y postnatal, punto. Es como si ahí se acabara la tarea, digamos. Y eso es importante porque afecta los indicadores de productividad de las investigadoras mujeres, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, una institución no debería castigarse por aquello. Y también en los estudiantes, en los indicadores de retención y titulación oportuna. O sea, en estricto sentido, esos aspectos hay que sacarlos, digamos, esos estudiantes se sacan de alguna manera de la muestra para que no afecten los resultados institucionales. Pero yo creo que este tema es un temazo. Yo creo que una de las preguntas que las instituciones de educación superior se van a hacer en el corto plazo, si es que ya no se están haciendo, ¿verdad? Es, bueno, cómo se integre, cómo se transversaliza una perspectiva de género de acuerdo al propio proyecto institucional en definiciones tales como los criterios de jerarquización. Sí. Nosotros hicimos una minuta sobre las universidades docentes, lo colocamos como interrogante, y la mayor parte de las universidades de este país se dedican esencialmente a la docencia, y entonces el problema que se abandona ahí es la calidad de la docencia. Entonces ya no es un tema de género nomás, digamos, sino que en general, digamos, no hay una especie de recursos especiales dedicados a desarrollar la docencia. Peor aún, digamos, de poner, digamos, más paridad de género en ella, digamos. Yo creo que ahí hay un tema fuerte, digamos. Nosotros hicimos una presentación diciendo, oye, aquí, mire, todas tenemos grandes cantidades de alumnos y grandes horas de trabajo que hay que hacer, digamos. ¿Y quién lo va a hacer? Digamos, ¿lo va a hacer el profesor por hora o lo va a hacer el profesor jornada completa? Digamos, o la profesora jornada completa. Y eso no está ocurriendo, digamos. Así Sí, es. yo quisiera agregar algo, o sea, tal vez el desafío mayor es cómo la sociedad reconoce el retorno social, el aporte social que significa no solo la docencia, todas las tareas que habitualmente, digamos, consideradas de reproducción social, porque al final estamos haciendo abstracción del peso del elefante, que es el mercado decide, y el mercado decide sobre unos criterios que de entrada excluyen todo lo que es la tarea de reproducción, toda la reproducción social en el sentido amplio, digamos. Entonces, hay una tarea para la sociedad que es esto, de reconocer el retorno social, lo que significa. El caso de la docencia que tú mencionas es clásico, pero a eso habría que agregarle todos los otros. Claro, toda la gestión de la administración de la docencia o la administración académica, digamos, que Y termina... todo lo que es la vida familiar, porque resulta de que esto en pandemia, resulta que las mujeres nos hemos quedado, ¿no es cierto?, asumiendo con el famoso hombre cero. De evaluación no aparecen esos elementos, digamos. Nada. De hecho, cuesta poner el tema de extensión, digamos, y yo que soy un hombre que tengo mucha comunicación a través de los medios de comunicación, me cuesta que me acepten que yo soy una persona que colaboro con el desarrollo del conocimiento y de la universidad más encima, digamos, porque la pongo en foco. Claro que no en educación superior, lo hago en política económica, digamos, esa es mi área, mi otra área. Javiera, Me gustaría agregar algo. Javiera tiene la mano levantada también. Sí, Javiera. Gracias.
Sí, hay un tema, aprovechando que ustedes están en las escuelas de negocios, para ponerles solo un ejemplo respecto del sesgo en las materias que se entregan. Esto es muy Sí. fuerte. Por ejemplo, cuando ustedes enseñan riesgo o el riesgo de una empresa, por lo general se toma como riesgo el embarazo. Y así se calcula, y se calcula la prima. Y eso se enseña en clase. Eso es súper sesgado, es súper sexista, porque los hijos o los niños o los nacimientos son una función social, no son de las mujeres. Y por eso se enseña a que hay que castigar a las mujeres en edades fértiles. Si se sigue enseñando eso en las universidades, esto jamás va a cambiar. A eso nos referimos con el sesgo de género. O sea, no puede ser normal que veamos en una foto presidencial, o para quienes enseñamos ciencia política, por ejemplo, de una cumbre de presidentes, solo variedades de colores de chaquetas y blazers y cortes de pelo y barbas. Esa sería la variedad que nosotros estamos observando. Entonces yo creo que ahí, si nuestras académicas y nuestros académicos no se preguntan ese tipo de cosas, no estamos bien. Y a eso nos referimos con el tema de la calidad. Solo quería agregar eso. Bien, otra pregunta que aquí también aparece, Teresa, tú referiste en tu segunda intervención, que también habría que pensar en promover la participación de los hombres en las tareas de cuidado, pensando en académicos. Entonces, ¿cómo podría ser eso? ¿O qué experiencia tú conoces al respecto? Estás muteada, tienes que... Gracias. En los países europeos hay normas generales, pues hay leyes generales que incluyen los permisos paternales, entonces es en la norma general. El desafío es cómo la universidad, pues así como da permisos a mujeres, específicamente académicas en ciertas circunstancias, tendría que favorecer que se dieran esos mismos permisos para los hombres, que no estén concentrados solamente en las mujeres. Pero eso forma parte del debate interno de la comunidad universitaria, pero hay que tenerlo en perspectiva, hay que planteárselo de esa manera, porque en general lo que sucede es la desvalorización de ese trabajo. Cuando un hombre se dedica a ese tipo de tareas, empieza a ser mirado bajo sospecha rápidamente. Entonces, es como si se pone en igualdad, si lo que estamos hablando es poner las mismas oportunidades, las mismas satisfacciones, las mismas respuestas para los problemas de hombres y mujeres, no tendrían por qué tener distinta valoración, distinto prestigio. La única manera de hacer eso ha sido históricamente ponerlo como obligación o como un derecho, ¿no es cierto? En el caso de Chile, los 5 días después del nacimiento de un hijo, que tuvo que ser obligatorio porque si no, no se lo tomaba nadie, ¿no es cierto? No sé si son 5 o son 2 a esta altura, pero claro, tiene que haber una fuerza que obligue hasta que se naturalice que eso es lo normal. Lo normal es que hombres y mujeres se hagan cargo. En el caso de muchos hombres académicos está el tema de los cuidados de otros familiares, de cuidados de adultos mayores, de cuidados de distintas personas, y tendría que tener también un diseño de tiempo, de distribución de tiempo que se pueda reorganizar, que permita compatibilizar la vida familiar, la vida personal con la vida laboral. Bien, quisiera hacerle una última pregunta abierta para todas y todos. Si uno tuviera que pensar, porque Erika refirió que nosotros, bueno, vivimos en ambientes complejos dentro del sistema de educación superior, las instituciones, hay definiciones de misiones y propósitos muy distintas que obedecen también a tradiciones, a cultura, evidentemente. Y si lo ponemos en el contexto de Chile, y siempre enfocado al sistema de educación superior, ¿cuál sería para ustedes un paso importante a dar desde el punto de vista ya de la acción? Porque hay un tema normativo que también puede ser una acción, pero si ustedes tuvieran que focalizarse en un avance que pudiésemos lograr como sistema dentro de un contexto país, en fin, ¿dónde pondrían ustedes el acento desde sus distintas perspectivas y desde sus distintas experiencias para reducir justamente la brecha de género que existe en el sistema? Erika.
Erika. Ok, Bien ahí. bueno, quizás la pregunta apunta a algo más puntual que lógicamente es difícil de decir, pero a comprender que garantizar una equidad de género dentro de la educación superior es un criterio de calidad con todas sus letras, digamos. Y eso significa, como lo dije anteriormente, eso significa construcción, posición, instalación, seguimiento, resultado, etc. Si como instituciones, digamos, se avanza a esa comprensión, es un paso. No es deseable que este tipo de cosas se desarrollen o se promuevan para cumplir con algo que está de alguna manera heterodesignado. Justamente eso es lo que hemos aprendido, digamos. Entonces, tiene que ser interno, en real, explícito, consciente. ¿eh? Y eso es lo que por lo menos uno podría aspirar. Javiera. Teresa, iba a decir algo. ¿Sí? No, Teresa, ¿No? sí. Estaba riéndome lo que dice Erika, porque incluso en lo que nosotros hemos estado haciendo en distintas universidades no sabemos si forma parte de un checklist. Entonces hicimos el diagnóstico, Sí, pues. hicimos esto, hicimos lo otro, entonces quédense todas tranquilas, no molesten las mujeres, tienen su órgano de género, tienen esto, y Tiene quédese su... tranquila, no molesten. Entonces es bien fregado, porque uno dice cómo se rearticula y se le encuentra un espacio, pero tiene entonces su cuarto propio y quédense ahí y ya no pidan más. Entonces, ese es un tema que falta todavía. Yo creo que uno puede tener expectativas respecto al cambio generacional. En los estudios que nosotros hemos hecho, claramente, estudiantes y profesores académicos más jóvenes están muchísimo más conscientes y sensibles y disponibles a las transformaciones, pero sí tenemos problemas con profesores más mayores, digamos, que, bueno, esto les resulta perfectamente innecesario. Y una cosa que quiero decir que no lo dije antes, cómo se ha cooptado y se ha tomado los mecanismos de género en las universidades, el tema del acoso y de la violencia. Entonces se desbalancea totalmente, entonces estarán muy felices porque claro, tienen apoyo, me parece maravilloso que lo hagan, pero si no tienen una mirada estratégica de transformación curricular, de la gestión y de todo lo demás, entonces, de nuevo, es checklist. Sí. Javiera. Sí, estoy bien de acuerdo con Teresa. Yo creo que acá, lamentablemente, si no ponemos una normativa más fuerte, y esto lo que tiene que implicar es un cambio de institucionalidad. Yo creo que lo que se está haciendo en la Convención Constitucional es bastante decidor y espero que eso permita, como decía la Tere al principio, como cambiar las relaciones o la concepción de género de lo que implica el Estado o lo que implica el país. Y eso debería traducirse en normativas, debería traducirse en prácticas, y también desde otras ópticas, este tema. El tema de la educación es un tema muy sensible porque es lo que va dando forma a la sociedad y a la sociedad que queremos. Entonces, y la sociedad es todo, las relaciones familiares, la política, la economía, es todo. O sea, por ejemplo, por eso es bien importante cuando daba el ejemplo anterior que también en las clases de economía o de macroeconomía se enseñe cuál es la relevancia del trabajo doméstico, del cuidado en las cuentas nacionales. Hay una línea de trabajo de la economía feminista que está y que existe hace ya harto tiempo y tiene cuantificado esto. Y no solamente en Chile, como lo hizo el Banco Central, eso debería pasarse en las aulas. Y eso no veo que se esté haciendo en las aulas. O, por ejemplo, hablando de las temáticas de salud, ahí Tere tiene mucha más experiencia que yo, de cómo las temáticas de salud tienen que tener un anclaje de género, porque biológicamente los cuerpos son distintos y tienen reacciones distintas también. Entonces, y ahí está este tema de los determinantes sociales de la salud, no todos los cuerpos son iguales, etcétera, en la tecnología, en la política, en todas las áreas del conocimiento, en las áreas del transporte también, las diferenciaciones entre usuarios y usuarias, y eso tiene que ver precisamente con la concepción que tenemos de sociedad.
Y esa sociedad va a cambiar bastante si es que el proceso constituyente logra instalar como concepto la democracia paritaria, por ejemplo, y poner el género como un eje transversal de toda la construcción democrática y político-institucional del país. Eso, gracias. Bueno, yo diría, en lo que yo visualizo es quizás formando parte de lo que dice Teresa, de los que estamos ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que visualizo es que no hay ninguna norma ni regla que vaya a ser cumplida si no hay un entendimiento o no hay un compartir la esencia de lo que se quiere impulsar. Creo que ahí es donde de repente estamos fallando, digamos. Están fallando todos, digamos, desde el punto de vista de imponer o de oponerse, que es como la técnica hoy día, digamos, o el hacer este checking list, digamos, o sea, hacer como que hacemos y no hacemos. Yo diría que hay que traspasar esa barrera, o sea, pero para eso hay que buscar, no sé, acuerdos, convenios, hacer conversaciones, hacer más claridad, incluso en objetivos y en esto. Yo lo único que tengo claro, ¿no es cierto?, es que todo esto cambia las estructuras de poder. Y las estructuras de poder, tú lo sabes bien, Javier, eso es tu tema, no es una cuestión que tú le pegues un golpe de un decreto, ¿te fijas? Sino que es y es una cuestión cultural que tenemos detrás, que hay detrás, digamos, hombres, mujeres, aquí yo creo que no es un problema solo de un lado y versus el otro, digamos, ¿cierto? Entonces, creo que la mejor estrategia es buscar, parte de lo que decía Erika, ¿no es cierto?, ir generando caminos, pero medirlo, saber qué efectivamente se está haciendo, si se está avanzando o no se está avanzando en lograr cambios en las instituciones, digamos. Ahora, también eso tiene que ver con la cosa global y qué bueno que tengamos una constitución en desarrollo, ¿te fijas? Porque eso también hará espacio para generar una manera de ver el tema de género de una manera también distinta en la sociedad, digamos, y votarlo, plebiscitarlo. Para eso hay que buscar los acuerdos políticos, sociales, digamos, ¿cierto?, correspondientes, tanto en el país como en las universidades o en todos los centros de educación, digamos. Sí. No sé, creo que si no hay preguntas más, Gonzalo, te devuelvo a ti tu Gracias, conducción. Víctor. Bueno, primero que todo agradecer muy sinceramente a nuestros panelistas, a Javier, a Teresa, a Erika, también por supuesto a Víctor y a Lilian, que aportaron con un insumo interesante para abrir un espacio de conversación que sin duda tiene muchas más aristas y mucha más profundidad, pero tampoco se agota aquí, y en ese sentido quiero señalar que de parte de la Fundación Equalis esperamos avanzar en seguir tratando este tema. Cuando se estaban presentando los distintos participantes, veíamos, como se constató, muchas personas que coordinan unidades de distinta naturaleza asociadas a actividad de género en instituciones. Y yo creo que ahí, probablemente Iván va a estar de acuerdo, debiéramos avanzar a conocer esas experiencias, porque acá, lo que se ha dicho, ambientes complejos, culturalmente nuestro país tiene los orígenes y las tradiciones que tiene, y dentro de ese contexto tiene que avanzar. Y estamos en un momento crucial desde el punto de vista de nuestra sociedad, como lo señaló Javiera, en la elaboración de una nueva constitución que probablemente remueve desde las bases quizás todo lo que de alguna manera no hemos definido hasta ahora en esta materia, y yo creo que es importante ir conectando también esto con la práctica. Entonces, creo que ahí como fundación vamos a asumir ese desafío de una nueva conversación ya conociendo esas experiencias. Yo también agregaría, como elemento de conclusión, que en esto también, aparte de los aspectos culturales que cargamos, yo creo que también está el tema un poco del temor a poder generar un debate franco, abierto, sin miedo también a la réplica, lo que hoy día ocurre también con las redes sociales, que en el fondo hay manifestaciones y opiniones que tienen que encontrarse, tienen que generar ese diálogo, pero muchas veces veo yo que hay como una cierta tendencia a restarse para evitarse un
un rechazo. Y yo creo que también en eso, como foro, lo que tratamos de propiciar en estos webinars es un diálogo de gente que ve las cosas de una manera, pero que tenemos que converger a algo que nos movilice hacia una mejor sociedad, un mejor sistema de educación superior, y evidentemente el tema de equidad de género entendemos que es algo que tiene que ser bien tratado, bien abordado, y sea parte ya más natural de nuestro quehacer, transversal, y no tocado así como por el lado, sino que más desde dentro. Bien, con esto cerrar, quiero agradecer muy sinceramente a todos los participantes. Estamos cerrando prácticamente con los 100 asistentes, estamos cerrando con 80, ha sido una buena permanencia. Agradecerles también los comentarios que enviaron por el chat, los aportes, y esperamos sinceramente verlos en un futuro webinar en este tema o en otro. También señalarles que al finalizar, cuando se desconecten, va a aparecer la opción de contestar una encuesta muy cortita, 4 minutos, que nos permite retroalimentar también nuestro trabajo como fundación. Así que muy buenas tardes y muchas gracias sinceramente a todos. Gracias a todos. Gracias a todas, Muchas gracias. a todas y a todos. Ok, Gracias. nos vemos. Gracias, Lili. Esa, Javiera. Gracias.